esposas se olvidaron de la centralidad del novio. Ese era lo más importante, era caminar con el novio en la procesión desde la casa de ella hasta la casa del novio, que era como se hacían las cosas en ese tiempo. Y por estar ellas distraídas, llegaron tarde a las bodas. Y cuando ya llegaron, pues ya no había cómo entrar. Entonces ese fue el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de los talentos. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de qué hacer mientras que Él llega, mientras que el Señor Jesucristo vuelve. Y Él nos dijo que a todos nos había dado talentos y que debemos negociar. Pero ¿cuál era el centro de esa parábola? Que había hubo un hombre que ¿qué le pasó? ¿Qué hizo con su talento? Lo enterró, lo guardó. ¿Y por qué no quería? Porque le pareció, tenía una idea de Dios muy rigurosa, equivocada. A él le parecía que Dios era un Dios tirano, al cual uno no, ¿por qué tiene que servir? ¿Y por qué yo tengo que servirle? No, yo voy a guardar esa plata al menos para que no me diga que yo me la robé. Y cuando él volvió le entregó la plata, pero el Señor le dijo: siervo siervo malo, negligente, ¿por qué no pudiste haber puesto el dinero al menos en el banco para que produjera algo? Entonces lo que nos está diciendo acá es que mientras que Él viene, nuestra vida debe ser activa, debe tener fruto. No debemos estar quietos esperando que Él venga sin hacer nada. Y luego leímos el capítulo 25 de Mateo, donde nos dice qué tenemos que estar haciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que estar haciendo? Precisamente sirviendo, compartiendo, no escondiéndonos. No, el cristiano no debe tener miedo del tiempo del fin. Hay mucha gente con miedo, y como que cuando uno tiene miedo uno retiene todo, uno como que ahorra más de lo que debe y se vuelve tacaño. Y Dios nos dice: no, ser generoso, no tengas miedo, visita, ayuda, bendice, ayuda al necesitado. Y todas estas cosas que hagamos con otras personas, dice Mateo 25, ¿las hacemos con quién? Con Cristo mismo. A Cristo mismo servimos cuando servimos a otras personas. Hoy es la continuación de este tema. Hoy es la continuación. ¿Y por qué vamos a estar en ese tema? Porque la tradición dice que hablamos de tradición, ¿no? Tradición. Los 4 domingos antes de Navidad, los temas están centrados en la vida del cristiano mientras que Cristo viene. ¿Cuál es la vida del cristiano mientras que Cristo viene? Y a estos 4 domingos se llaman domingos de Adviento, se llaman así, ¿no? Adviento, de esperar. Y quiero que leamos esta escritura en 1 Corintios 1, que nos habla Pablo aquí de nuestra espera. Dice así: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Entonces, Pablo aquí nos dice que Dios nos ha dado bendiciones y nos ha dado su gracia. Así que Él no nos ha dejado vacíos, nos ha dado su gracia, ha sido derramada sobre nosotros por medio de Cristo. Pues por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente en ustedes. De modo que, de este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que de alguna manera Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana fructífera. Nos ha dado su gracia y nos ha dado todo don que podamos necesitar. Y se trata entonces de estarle diciendo a nuestro Padre: Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado? Y ayúdame a ejercitarlos mientras que tú vienes.
De este modo, versículo 7, de este modo no les falta ningún don. No quiere decir que una persona los tenga todos, no. Está hablándole a la iglesia y dice, la iglesia tiene todos los dones dados de Dios que puedan necesitar. Y dentro de la iglesia algunos tienen unos dones, otros tienen otros dones del servicio, de la administración, de la consejería, del evangelismo. Todos los dones están en la iglesia. No nos hace falta ningún don de Dios mientras esperan. Mientras que estamos esperando el segundo regreso de Cristo, no nos hace falta ningún don, así que no hay ninguna excusa. Tenemos los dones de Dios mientras que esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que en todas estas cosas estamos unidos a Cristo, quien mora en nosotros, quien está haciendo una obra, quien nos ha dado su gracia, quien nos ha dado todos los dones que necesitamos mientras esperamos. Entonces la vida del cristiano está enfocada en una esperanza. Estamos esperando el regreso de Cristo. Y entonces Navidad, en un sentido, es la celebración de lo que Él hizo, del haber venido, pero sobre todo que Él dijo que iba a volver. No nos dijo cuándo, en eso quedamos muy claros la vez pasada, no dijo cuándo, pero Él va a volver. Y mientras que Él vuelve, nos dice otra vez, 1 Corintios 1, del 1 al 3, dice que nos ha dado todo don, que nos ha dado toda bendición, que no nos hace falta nada para vivir mientras que Él vuelve. Entonces es como lo mismo que vimos el domingo pasado, que dio esos talentos, les dio todo lo que necesitaban ellos para negociar. Todo nos lo ha entregado, no tenemos ninguna falta, no tenemos ninguna excusa porque Él nos ha entregado su gracia y todo don para hacer la obra. Ahora, en Lucas 21 dice que el mundo tiene ciertas inquietudes. Vamos a leerlo. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra las naciones estarán ¿cómo? ¿Cómo estarán las naciones? Cuando pasan cosas y desastres en el mundo, la gente no sabe por qué y cómo reacciona la gente. Con angustia, perplejos por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su redención. ¿Y cómo entonces debe estar la iglesia? ¿Qué dice de ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo está la iglesia? Dice, ustedes con la cabeza erguida, ustedes tranquilos, ustedes saben quién son, Dios les ha dado todo don, toda gracia, toda bendición, como acabamos de leer, y nosotros no somos de los que estamos como angustiados, ni perplejos, ni desmayados, nada de eso, ¿verdad? Esto es lo que nos dice esta escritura. ¿Cómo debemos estar? Dice, cobren ánimo, levanten su cabeza y gloriémonos que el tiempo está cerca. Entonces es muy distinto a lo que generalmente se piensa, que debemos estar así angustiados, llenos de miedo, que va a volver el Señor. Pero espere, a ver, va a volver nuestro Padre, va a volver nuestro Padre, el que nos ha dado toda gracia, todo don, toda bendición viene al mundo. Y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo debemos estar? Con nuestra cabeza erguida, contentos, gozosos, levantados la cabeza porque se acerca nuestra redención. Y así es como debemos vivir. También, ante toda calamidad, no es que nosotros no nos gozamos de las calamidades, ni mucho menos, no estamos gozándonos de que a la gente le pasaron tales cosas, no, sino que tampoco nos llenamos de angustia,
ni nos vamos a desmayar. Sabemos que son indicios de que este mundo tiene un final y va a llegar ese final, y nosotros estamos con nuestra cabeza erguida, esperando, ansiosos, en una espera, contentos de que nuestro Padre va a volver. Y es así como debemos vivir la vida. La vida del cristiano es una vida gozosa, es una vida segura en quién es nuestro Padre, sin angustias ni desmayos por todo y miedo por todo lo que esté pasando. Muy bien, así que nuestra mayor actividad, que Dios nos dijo que debemos estar ahí trabajando en lo que tenemos que estar haciendo, Él nos dijo, mientras que yo vuelvo, ustedes su mayor actividad, ¿cuál es? ¿Cuál es la mayor actividad que tenemos? La gran comisión. Y es en eso lo que debemos estar trabajando. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Además de servir, de ayudar, de bendecir a las personas, como lo leímos en Mateo 25, la gran comisión es lo que tenemos que estar haciendo. Y para eso Dios nos dio su gracia, y todos los dones que Él nos dio es para hacer lo que Él quiere que hagamos como iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que vayamos, prediquemos a otros su nombre. Que nosotros discipulemos personas. Y entonces ese es el reto para cada uno de ustedes, y para mí, y para todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para participar de la gran comisión mientras que Cristo vuelve? Ya hemos dicho que Él nos ha dado toda gracia, todo don, todo poder, toda capacidad. No nos hace falta nada. No digan, ay, es que yo no puedo, es que yo no sé orar, es que a mí me hace falta, es que... No. Usted confíe en Dios, tenga fe. Tenga fe, Dios le ha dado todo lo que usted necesita. No saque excusas. Y si usted ve que hay algo que no puede hacer, diga, Señor, tú me diste algún don, porque tú tienes que guiarme, tú ayúdame a entender cuál es el don, porque yo quiero participar contigo en lo que tú quieres que hagamos mientras que tú vuelves. Mientras que Cristo vuelve, nosotros estamos en la gran comisión, llevar el evangelio a las personas, hacer discípulos de Cristo y ver a la gente como el Señor Jesucristo la vio, con profunda necesidad de Él. ¿Cómo vio Cristo a las grandes multitudes? Los vio como ovejitas que les hacían falta pastor, que les hacía falta el evangelio. Es así, si nosotros no vemos el mundo en necesidad de Cristo, no haremos nada. Si nosotros no vemos la necesidad que tiene el mundo de Cristo, entonces decimos, ay, no, tranquilo, no, yo mejor me voy para mi casa, yo no tengo tiempo, yo tengo otras cosas que hacer. Y nos involucramos en la rutina de la vida y no damos prioridad a la razón por la cual estamos aquí mientras que Él vuelve. Mientras que Él vuelve, la iglesia tiene una gran comisión. ¿Está usted, pregunta, está usted involucrado en la gran comisión? Eso es lo que tenemos que hacer mientras que Él vuelve. Él dijo que no estuviéramos sin hacer nada. Él dijo, cuidado de esconder los talentos, cuidado de esconder lo que les doy. ¿Para qué nos ha dado lo que nos ha dado? Para la gran comisión. Y entonces en la iglesia, aquí en la congregación, estamos pensando en cómo organizar la iglesia para que toda persona esté en un pequeño grupo, por ejemplo. O para que toda persona diga, yo en mi casa la quiero dedicar delante de Dios a una reunión semanal con vecinos o con amigos, con apoyo de la iglesia, para enseñar las escrituras o para orar por mis vecinos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y a veces, no sé qué nos pasa, pero todos nos ocupamos en nuestro trabajo, en nuestras necesidades personales, y no le damos un espacio a la gran comisión. Y resulta que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Mientras que Cristo viene, tenemos que estar involucrados en la gran comisión. Y esa es una pregunta, otra vez, ya van 3 veces. ¿En qué parte de la gran comisión está usted? ¿En dónde está? Así que tenemos que pensar eso. Y todos, otra vez, no hay excusa. Algunos dirán, no, pero es que yo no estudié teología, o yo no he estudiado esto o aquello.
Usted no se preocupe, Cristo le ha dado todo. Creámoslo, Él nos ha dado todos los dones, Él nos ha dado toda su gracia. Dice usted, no, pero es que yo no puedo ver, ya no puedo ver, mis ojos. Tranquilo, Dios usa a los ciegos también. Uno de los más grandes testimonios en las Escrituras fue de un ciego. ¿Se acuerdan del ciego que Dios sanó? Y cómo habló y cómo convenció a los fariseos y cómo les ganó en argumentos a todos los doctores de la ley. Porque Dios usa a los ciegos. Porque ¿quién es el que está detrás de nosotros? Es Dios, es Cristo Jesús. Él es el que hace la obra. Usted simplemente diga, Señor, yo quiero. Y si usted se propone en su corazón y dice, Señor, yo no sé, no me siento cómodo o no me siento cómoda. Mi casa es muy pequeña, mi casa, uy no, y es que primero tengo que arreglar este baño, lo tengo que mandar a arreglar, le voy a poner cosas bien bonitas. Uy no, esta cocina, no, qué pena con los hermanos que vengan y vean esta cocina, la tengo que enchapar. No, no se preocupen. No importa, digan ustedes, Señor, yo quiero, de alguna manera, facilítame la manera de que yo pueda poner mi casa para que haya un grupo de personas que se puedan reunir en mi casa. Señor, pero es que yo no puedo darle chocolate y queso. No importa, dele agua de panela. Deles agua de panela a los que vayan. Un pedazo, es más, entre todos pueden hacer la agua de panelita, tomarse una agua de panela y un pan. Y estudiar juntos y leer juntos las Escrituras, orar unos por otros y predicar a Cristo. Esa es la gran comisión en la que tenemos que estar involucrados. Ahora, Mateo 5 es un capítulo bastante interesante. Me llamó mucho la atención la manera como lo estudiamos la otra vez con el doctor Larry Hinkle, que nos reunimos cada 15 días con él, nos reunimos a estudiar con él un material. Y Mateo 5... a veces estamos pensando, si vamos allá a Mateo 5, por favor, estamos pensando y se ha creído que este capítulo de Mateo 5 son las características del cristiano. Es lo que hemos pensado. Y sí, claro, los cristianos debemos tener estas características, pero ¿saben qué? Según lo que nos explicaba el doctor Hinkle, no es el objetivo principal. No es lo que Cristo estaba pretendiendo decir cuando Él estaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba diciendo algo especial a alguien en especial. El tema central de Mateo 5 es el reino. El reino. ¿Y quiénes entraban al reino? Y resulta que Mateo 5 está dado en el contexto de un mundo religioso que era limitante, que era cerrado. Los fariseos tenían algunas ideas de quiénes entraban al reino. Ellos decían que los que entraban al reino eran los israelitas solamente. Solo los israelitas entraban al reino. No iban a entrar los gentiles. No entraban al reino según ellos. Ellos creían que los gentiles no tenían entrada al reino. Segundo, los recipientes del reino serían mayormente hombres. Las mujeres estaban excluidas, increíble. Yo no entiendo eso, pero es que ellos hacían separación. Las mujeres estaban a un lado y eran despreciadas y ellos eran los doctores. Ninguna mujer podía servir en el sacerdocio ni tenía parte en nada de todo lo que era el servicio y el culto y el sacerdocio. Y ellos decían, son los hombres solamente. Había una sociedad súper requete machista en ese tiempo. Ellos creían eso. Los receptores legítimos del reino serían fieles guardianes de la ley que adquirían la pureza a través de las obras de la ley, de guardar la ley. Ellos creían eso, que los que entraban al reino eran gente que guardaban la ley de Moisés. Con todas las cosas que la ley del Moisés dice, que no comer ciertos animales, que guardar ciertas fiestas, que ser limpios, de no tocar cosas impuras, una cantidad de normas que habían. Y los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús decían que los que entraban al reino eran los que guardaban esa ley de Moisés y se mantenían puros según la ley. Cuarto,
al reino solo podían entrar los físicamente perfectos y los sanos. Hasta Piraquive sacó unas escrituras hace poco, ¿se acuerdan de Piraquive? Eso fue noticia total porque ella dijo públicamente que los siervos que estaban aquí en el atril, los que estuvieran en el atril, en la iglesia de ella, de Piraquive, no debían tener ningún defecto físico. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan, no? Y que le pusieron una tutela y todo lo demás, y eso fue una cosa terrible. Pues eso era lo que pensaban los sacerdotes en ese tiempo, que si usted tenía algún dedito por ahí mal, o una patica, o estaba chonetico así, hermano, usted no entraba al reino, porque era solo para los puros y para los físicamente perfectos. ¿Sabe cuál era el mensaje? El mensaje es que había mucha gente imperfecta, y había mucha gente que no era sana, y que estaban en enfermedad en el pueblo de Israel, y ellos se sentían inferiores, y todos los grandes sacerdotes se sentían los perfectos, podían comer bien, tenían la mejor comida, vivían en el mejor lugar, vivían súper bien, tenían el Rolls Royce de la época, todo bien ellos, y entonces ellos decían, nosotros somos los que vamos a entrar al reino, los demás no. Y además los pobres, quinto, los pobres habían sido abandonados por Dios, ellos no entrarían al reino. ¿Por qué? Porque los pobres eran símbolo de perdedores, de gente sin éxito, de gente sin aspiraciones, de gente que no tenía lo que se necesitaba para entrar al reino. En cambio, los saduceos eran increíblemente ricos. Anás era el sumo sacerdote en tiempo de Jesús, era supremamente rico. Él era el que manejaba todos los negocios de la venta de corderos para los sacrificios, y eran riquísimos, y entonces ellos decían, nosotros sí vamos a entrar al reino. En ese contexto es que Cristo da Mateo 5, el sermón del monte. El sermón del monte no es, oigan bien, no son las cualidades del cristiano, no que no las debamos tener, sino que no son las cualidades del cristiano, sino que es un mensaje. Es el evangelio de inclusión. Está diciendo que todas aquellas personas que los fariseos y los saduceos no tenían en cuenta en su reino, el que era verdaderamente el reino, el que era el rey, Jesucristo mismo, les predica y les dice, de ustedes es el reino, de todos los que son excluidos. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los sencillos, los que nadie da un peso, los que eran menospreciados, los que estaban por ahí, los que eran humildes porque no entraban en ninguna característica de la élite del tiempo. Cristo dice, de ustedes es el reino. Y Cristo está hablándole a sus discípulos y a la multitud. Es un evangelio que les está diciendo a las multitudes, mi reino, el que yo vengo predicando, el reino de Dios, el verdadero reino, incluye a esas personas sencillas y humildes, a los humildes y a los pequeños, a ellos los incluye, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pues claro, eran personas que sufrían la opresión, la pobreza, la miseria. Hoy, ¿cuánta gente oprimida hay? Cristo dice, es para ti el reino, es para ti. Y por eso seguían tantas personas, comenzaron a seguir a Jesús, porque Cristo trae un evangelio de incluir a los que otros excluían, a los que lloraban. Bienaventurados los mansos, porque ellos eran, dejemos, los señores son los que mandan, aguante, ahí hagas el chiquito, ¿cierto? Porque ellos no tenían ningún poder. Cristo les dice, es para ustedes el reino. Para todos aquellos que han sido maltratados, los que no son capaces de levantarse en una revolución contra esos sacerdotes y se han acostumbrado ahí a estar humildes y a sufrir toda explotación. Para ustedes es el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eran todas esas personas que veían los desmanes de los sacerdotes, la opresión de la élite, los que tenían el poder, y sufrían esa angustia de ver que otros eran oprimidos y lloraban y se acongojaban de ver la opresión. Cristo les dice, para ustedes es el reino. Bienaventurados los misericordiosos.
Aquellos que, a pesar de toda la corrupción de los sacerdotes, aún así hacían sus ofrendas, compraban sus corderos y daban ofrendas a un sistema corrupto y abusaban de la generosidad de ellos. Mateo 23 lo estudiamos en CIPEP. Todos los que han estudiado CIPEP saben, Mateo 23, hay 7 cosas que hacían los fariseos y que eran abominables a Dios. Y entre una de las cosas que ellos hacían era que hacían grandes, larguísimas oraciones por las viudas. Pero, ¿cuál era el objetivo? Robar las viudas. Las robaban y luego entonces hacían grandes oraciones. Dice así: venga para acá su platica y yo le hago una buena oración, ¿cierto? Una buena oración, pero venga su platica. Y el Señor Jesucristo estaba en contra de eso, porque estas personas humildemente, de una manera bien linda y pura, entregaban y eran generosos y daban y servían a una clase política y religiosa corrupta. Y Cristo dice: para ustedes es el reino. Los que tienen ese corazón limpio, los que dan a pesar de todo, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Los que en medio de toda la corrupción se portaban como personas limpias en su corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que decían no nos rebelemos, los que decían tranquilos, Dios hará algo, tranquilos, manténganse, ¿cierto? Había gente así, decía no nos vamos a rebelar, no, ¿para qué? Tranquilo, vamos a someternos. Y Dios decía a esas personas: para ellos es el reino. Bienaventurados los que padecen persecución. La iglesia estaba comenzando, los apóstoles todavía no habían sido perseguidos, ya había gente perseguida. Habían gente perseguida en el pueblo. Y dice Dios: para ellos es el reino. Así que Mateo 5 es una declaración de esperanza para todos los que estaban excluidos del reino. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Que nuestra predicación de la Gran Comisión es ir a toda persona, sin excepción, sin trabas de ninguna clase. Todos están incluidos en la obra de Cristo. Todos merecen, por la obra de Cristo, por su gracia, participar de su reino. La predicación es para toda persona y nadie es mejor que nadie. Porque aquí solo hay un rey, que es Cristo Jesús, y todos los demás somos sus súbditos, y nosotros vamos en nombre de ese rey a traer otras personas que son iguales a nosotros. Nosotros no somos mejores que nadie. Y tenemos que ir con esa ternura que Cristo usó con las multitudes. Tenemos que ir nosotros igual, con ternura, no con condenación, no con acusación, sino con la ternura que Cristo extendió cuando vino y predicó su reino. A todos los excluidos, a ellos Él vino. Él no vino a los que estaban sanos, dice la Escritura, sino dijo a los que estaban en necesidad, a los que estaban enfermos, a los que estaban en angustia, a los que estaban en pecado, a los que estaban mal. Así que, hermanos, ese es lo que tenemos que hacer mientras que Cristo viene. Él nos ha mandado a hacerlo. Cristo Jesús, al asociarse con los pecadores conocidos, no judíos y los gentiles, Él estaba diciendo: ustedes están invitados. Mateo, que era un antiguo recaudador de impuestos, y María Magdalena, una antigua prostituta, mostraron que Cristo predicó una cosa que Él practicó. Dentro de sus mismos discípulos había gente que los fariseos nunca, jamás hubieran incluido en ninguna de sus organizaciones. Nunca hubieran incluido a esas personas, nunca. Cristo viene con una nueva mentalidad, incluye personas que estaban excluidas de los conceptos del reino. Nosotros debemos ser igual, incluyentes, no excluyentes. Las sectas son excluyentes. El sectarismo es: tú no eres como yo,
tú no eres tan bueno como yo. El sectarismo es, si tú no haces tal cosa, nunca entrarás al reino. Y Cristo dice, no, esa no es la manera es, todos por la gracia de Cristo están incluidos. Venga, acérquese. Esa es nuestra predicación y eso es lo que tenemos que hacer. El Sermón del Monte entonces es un mensaje de inclusión y de esperanza, de buenas noticias para muchos, una lección para los discípulos que eran excluyentes. Habían sido formados así, ellos habían sido formados así. Dense cuenta que incluso Pedro, después de muchos años, todavía no podía con los gentiles. Pedro tuvo problemas para incluir a los gentiles. Los discípulos eran excluyentes, pero Cristo les está enseñando que su mensaje era un mensaje para todo el mundo. El Señor Jesucristo vino a abrir las puertas de su reino para todos los que crean en Él. Juan 3:16, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda persona, desde el más miserable pecador, sucio, andrajoso, por ahí en la calle, hasta el más rico y más poderoso, todos tengan entrada, todos tienen entrada a su reino, todos. Increíble, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Esa debe ser entonces también nuestra actitud, predicar el amor de Dios y su salvación a toda persona. Esto es lo que debemos hacer mientras que Él vuelve y Él nos ha dado todo poder, todo don y toda capacidad para hacerlo. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude, nos bendiga a hacer las cosas que Él nos ha mandado a hacer y que de alguna manera no pongamos más excusas. Abramos nuestras casas, participemos en la gran comisión. Señor, te doy gracias por mis hermanos y te doy gracias por este tema. Y en estos días de Navidad, de diciembre, donde hay tantas cosas, regalos y actividades y hay un ambiente de celebración y hay un ambiente de fiesta. Y algunas personas naturalmente toman estos días para hacer toda clase de cosas indebidas y para hacer toda clase de cosas malvadas. Sin embargo, nosotros, Señor, tomamos estos días para recordar que tú viniste y para recordar que tú dijiste que ibas a volver. Pero también para recordar, Señor Jesús, que mientras que tú vuelves, tú nos diste una gran comisión. Y tú dijiste, tú has dicho, lo leímos en 1 Corintios, que nos has dado todos los dones, toda capacidad, toda bendición, toda gracia. Tú has derramado en nuestra vida toda capacidad para cumplir la gran comisión. Y te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de mis hermanos el deseo de participar en la gran comisión. Te pido, Señor, que tu Espíritu esté allí hablando a mis hermanos, a su corazón y a su mente, para que estén dispuestos a invitar amigos, a invitar personas conocidas, de confianza, a sus familiares, a los que sea, que rompan todo miedo y que podamos cumplir nuestro deber, el llamado al cual tú nos llamaste, de que cumplamos con la gran comisión, la predicación de tu evangelio a toda persona, sin distinción alguna, porque todos estamos en el mismo nivel, todos tenemos un mismo Señor y un mismo Rey que eres tú. Bendícenos, Señor, bendice nuestra iglesia, bendice nuestro deseo de participar contigo en la gran comisión. En tu nombre, Señor Jesús, ahora en este tiempo, en Navidad, ayúdanos a recordar que mientras que tú vienes, tenemos una gran comisión. En tu nombre, Señor Jesús, danos ese poder, llénanos de ese. Tú nos has dado ya ese poder, ese don. Ayúdanos a ejercerlo, a ejercitarlo en fe, sabiendo que tú estás respaldándonos. En tu nombre, Señor, en tu autoridad, lo pedimos al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.